La cromatografía. Cromatografía de capa fina. La cromatografía es una técnica de separación de los componentes de una mezcla, haciéndolos pasar a través de una fase estacionaria mediante el flujo de una fase móvil. El objetivo de la fase móvil es transportar la mezcla, mientras que el de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes. Así, cuando los componentes de la mezcla pasan a través del sistema, estos son separados en distintos momentos, según su afinidad con la fase estacionaria. Según la naturaleza de la fase móvil, los métodos cromatográficos se dividen en dos grandes grupos: cromatografía de gases, cuando la fase móvil es un gas, y cromatografía líquida, cuando la fase móvil es un líquido. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido soportado en un sólido. Según cómo esté depositada la fase estacionaria, la cromatografía se clasifica en cromatografía plana y cromatografía de columna. La cromatografía de capa fina corresponde a una cromatografía plana líquido-sólido, con la fase estacionaria depositada en una placa de vidrio, aluminio o plástico. Para llevar a cabo un proceso cromatográfico por capa fina, es necesario previamente elegir adecuadamente la fase estacionaria y la fase móvil que se utilizará, ya que los componentes que se deben separar deben ser solubles en la fase móvil y capaces de interaccionar con la fase estacionaria. En este caso, la fase estacionaria es gel de sílice soportado en una placa de vidrio, mientras que la fase móvil es una mezcla fluida de colorantes. Antes de llevar a cabo el análisis cromatográfico, hace falta tener preparada la cubeta que contiene la fase móvil. Se coloca una pequeña cantidad de disolvente en el fondo de la cubeta, suficiente para que cubra medio centímetro de la placa, sin que llegue al nivel donde habrán las gotas de muestra, y se cierra, para que el interior se sature de vapores del disolvente. Mientras tanto, la mezcla que se debe separar está disuelta en un disolvente orgánico, el cual debe tener una temperatura de ebullición baja para que se evapore después de la aplicación. Se deposita una gota de la mezcla muy cerca de uno de los extremos de la hoja de la placa con una pipeta Pasteur. El diámetro de las manchas debe ser entre 1 y 4 milímetros. El volumen de la disolución que se debe utilizar es de 1 a 10 microlitros. Si en vez de depositar una gota se extiende la muestra por toda la fase estacionaria, la separación se producirá en forma de bandas. La placa se coloca dentro de la cubeta en posición vertical y con una ligera inclinación. Los componentes de la muestra son transportados a través de la fase estacionaria mediante la fase móvil. Las sustancias que tienen más afinidad con la fase estacionaria quedan retenidas, y las que tienen menos son arrastradas por la fase móvil hacia la parte superior de la placa. Cuando la fase móvil ha recorrido la longitud de la placa requerida, ésta se retira y se deja secar. El resultado del proceso cromatográfico es el cromatograma, en el cual se pueden visualizar las diferentes sustancias que se encuentran en la muestra. Si las diferentes sustancias separadas son coloreadas, aparecen manchas visibles a lo largo de la placa. Si son incoloras, será necesario determinar su posición mediante una técnica de revelado a partir de un reactivo químico o de un proceso físico. El factor de retención es un parámetro característico de cada compuesto, que se define como el cociente entre la distancia recorrida por el compuesto y la distancia recorrida por el disolvente, y depende de la fase estacionaria y de la fase móvil.